Un cordial saludo para todos ustedes, nuestros seminaristas, quienes han tomado la más grande decisión de sus vidas, ser los hombres y mujeres que nuestro Señor y amado Padre Celestial está necesitando en el logro de la gran comisión. Al mismo tiempo quiero animarles a que sigamos adelante, sin mirar atrás, empuñando el arado, entendiendo que esta capacitación para ustedes marca unos grandes pasos precisamente en el logro de ese alcance o de ese propósito que ustedes siempre han querido tener en sus vidas, y es el sentirse empoderados para comunicar un mensaje claro, conciso y de respuesta para esta humanidad. Bueno, hoy me corresponde estudiar con ustedes la teología paulina, y como pues bien lo sabemos, la teología paulina se refiere a la enseñanza y doctrinas especialmente defendidas por el apóstol Pablo, ¿cierto? Y a través de todos sus escritos. Este estudio, como ustedes lo podrán observar, es muy denso y bastante amplio. No podremos realmente irnos al detalle porque pues no nos daría realmente el tiempo, pero haremos énfasis en las cosas más importantes, y el resto del material cada uno tomaremos el tiempo para estudiarlo, porque es un material supremamente rico que nos abre muchísimo la visión precisamente de esto, del ministerio de Pablo y de lo que Pablo quiso comunicarnos a través de todo el tiempo de su ministerio y de lo que entendió él de la obra de Jesucristo para la humanidad. Bueno, que comencemos por hablar de que estos escritos de Pablo constituyen el grupo mayor, que a su vez se subdivide cronológicamente en escatológicos, que corresponden al segundo viaje misionero, como lo son Primera y Segunda de Tesalonicenses; los soteriológicos, que son escritos que se dieron durante el tercer viaje misionero, como son Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Romanos; los de la prisión o los eclesiológicos, que surgen de la primera prisión romana, como es Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses; y pastorales, como lo son Primera de Timoteo y Tito, compuestos durante un periodo de libertad, y Segunda de Timoteo durante la segunda prisión romana. El estilo, la riqueza y la profundidad en la que el apóstol Pablo dio forma y expresión al Evangelio de Jesucristo es tan honda y tan compleja que no nos deja de sorprender su capacidad de sistematizar la teología cristiana en sus epístolas y en sus cartas. Cada una de ellas refleja el pensamiento en cuanto a todo asunto doctrinal. Por ello, es preciso que nosotros hagamos un estudio por separado para poder apreciar el caudal en la que se condensaron las más grandes verdades del cristianismo. Sin embargo, es útil y necesario que nos familiaricemos con los escritos principales. Ante todo, nos interesa obtener una visión clara de la estructura fundamental de la predicación y doctrina de Pablo, o si se quiere, más bien hallar una entrada al imponente edificio de su teología. Empecemos entonces por hablar sobre cuáles son el propósito o los objetivos que se quieren lograr a través de este estudio. En primer lugar, identificaremos los elementos propios de la teología paulina en sus escritos. Luego, identificaremos también las características literarias de las epístolas y cartas paulinas en la conformación del mensaje teológico de Pablo. Y analizaremos los elementos básicos de la paternidad, tema central, propósito literario e importancia de los libros para la actualización y contextualización del mensaje a esta generación.
Empecemos entonces mirando primera y segunda de Tesalonicenses. Para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de este escrito, es muy importante que nos ubiquemos en tiempo. Y por eso quiero hablarles precisamente de la fecha. Y dado que el ministerio corintio tuvo una duración de 18 meses, según lo relata Hechos 18:11, que nos dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Lo probable es que este mismo comenzara en el año 50. Primera de Tesalonicenses pudo probablemente ser asignada a dicho año, aunque hay muchos que prefieren decir que fue en el año 51. Sobre la base de esta fecha, Primera de Tesalonicenses es casi seguramente la primera de las cartas de Pablo. Tomando como base de la prioridad de Primera de Tesalonicenses, la segunda epístola puede ser fechada con confianza unos pocos meses después de esta. Bueno, y el tema central que trata Primera y Segunda de Tesalonicenses son conocidas como, estas epístolas son conocidas como epístolas escatológicas, aunque debemos reconocer que tratan bastante el tema del orden dentro de la iglesia, ya que se trataba de una iglesia muy joven que requería precisamente instrucción básica en cuanto al orden de la iglesia. Los problemas que trata Pablo en esta epístola son completamente diferentes a los que se mencionan en Gálatas, por ejemplo. Son problemas de recién convertidos gentiles, más que problemas de creyentes judíos. Por ejemplo, la fornicación y la pereza eran pecados poco vistos en las comunidades judías, ya que la ley les inculcaba desde temprana edad a los niños y esos tipos de pecados eran refrenados desde su juventud. Los gentiles no así. Esta gente tenían no tenían este tipo de formación como los judíos. Las relaciones sexuales se practicaban de acuerdo a la conveniencia de cada quien, no de acuerdo a lo que decía la ley. Por eso, Pablo exhorta a los tesalonicenses en cuanto a la pureza sexual, a trabajar industriosamente y a conducirse con prudencia para con los de afuera. Esto nos lo relata en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12. Y en cuanto al tema escatológico, aunque Pablo había hablado anteriormente de esto en Segunda de Tesalonicenses 2:5, ellos tenían dudas en cuanto a los que morían en Cristo, al momento de la segunda venida y también en cuanto a las ocasiones y los tiempos de ese glorioso evento.